Bien, buenas tardes a todos. Ahora sí, ¿no? Yo quiero comenzar por agradecer a la organización y especialmente también al profesor Riquer, porque si no ha sido por él, la organización jamás hubiera llegado a saber de mi humilde existencia, a pesar del currículum y esas cosas. O sea, a ambos por haberme brindado el honor de poder intervenir ante una concurrencia tan enorme y en una sala tan grande, ¿no? Que me siento casi como un predicador dominico en una catedral medieval, pues, ¿no? Una cosa enorme, ¿no? Y me comentaron que hablara de temas de difícil persecución en la actualidad, y en esta mesa se ha hablado ya de problemas de tecnología para la persecución, se ha hablado de política criminal en la protección de determinados valores como la propiedad intelectual, y yo he elegido, no sé si con acierto o con desacierto, en todo caso, como soy el último, voy a ceñirme al tiempo que me han dado, no tengan miedo ustedes, que tampoco será una tortura demasiado prolongada. He elegido un problema que liga en parte con lo que Nicolás García Rivas ha estado tratando hasta hace un momento. Es que en nuestro mundo el fenómeno criminal individual ha ido dejando espacio a el fenómeno criminal impulsado por grupos. De ese tema podríamos hablar yendo a parar al tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cosa que no voy a hacer, no voy a hablar de ese tema, porque las personas jurídicas serían el bosque, ¿verdad?, dentro del problema penal, y me interesa más el tema de los árboles, cómo se acude a los árboles, es decir, a los sujetos que integran el bosque. Y eso es por una razón, y es que aun cuando todos los delitos permitieran la forma de responsabilidad penal de persona jurídica, lo cual no es verdad en ningún sistema penal, salvo en el francés. ¿Así? ¿Ahora? Salvo en el Código Penal francés, en teoría, en la práctica tampoco, sino que es normalmente un catálogo restringido, por lo cual hay muchos delitos que no tienen prevista la forma de responsabilidad penal de persona jurídica, pero aunque así fuera, además de eso, son menos todavía los sistemas, aún menos, que porque se vaya a condenar a una persona jurídica se renuncie a castigar a personas físicas concretas integrantes de esa persona jurídica. Solamente ha habido un intento en Europa, casualmente ideado por Berlusconi, casualmente, en donde pretendía que si se condenaba a una persona jurídica, esto suponía la exención de la persona física. Naturalmente, el proyecto produjo tal escándalo en la magistratura italiana que lo dejaron correr porque se veía claramente que era aquello el respiradero para todos los abusos, sería colocar siempre una persona jurídica normalmente vacía de contenido. Pues bien, en la búsqueda de criterios para imputar los hechos que se producen en el marco de las actividades de una persona jurídica o de un grupo o de una organización incluso criminal, porque ahí va toda clase de grupos, los criterios que la doctrina penal está barajando en los últimos 20 años se caracterizan todos por producir la insatisfacción, es decir, no son criterios seguros y muchos de ellos incluso son contrarios al principio de legalidad, por más que se quiera ser generoso en la interpretación, etcétera, son contrarios. Y a pesar de eso, los jueces, cuando se enfrentan, eso se ha visto de un modo bastante claro, en los delitos medioambientales. ¿El por qué? Bueno, posiblemente porque los delitos ambientales que entraron tarde en el derecho penal, pero han entrado tarde pero con mucho ruido, han entrado tarde con mucha fuerza, ¿verdad? Se producen todos los males del derecho penal a la vez. En los delitos medioambientales se produce la transnacionalidad, es decir, un delito que afecta a territorios por igual que tienen una frontera por en medio. Se produce la multinacionalidad, es decir, el protagonista es una empresa multinacional que comete su delito en un lugar y desparrama por distintos lugares sus efectos. Se produce también las escalas de decisiones que van desde consejos de administración que están situados nadie sabe dónde, hasta pequeños ejecutores que están en una ciudad pequeñita, en un pueblo. En España tuvimos el famoso asunto Boliden, de una empresa sueca que intoxicó los barros del río Tinto en Huelva, y cuando ya la infección estaba generalizada, la empresa Boliden lo que hizo fue levantar el campo y volverse a Estocolmo, que era donde ellos trabajaban, y buscó continuar sus actividades en otro país, ¿no? Y solamente se juzgó
a los desgraciados que habían trabajado en la empresa en Huelva, es decir, los que volcaban el camión de sulfuro, que eran, en último término, unos desgraciados que volcaban el camión de sulfuro como hubieran podido realizar enterramientos de muertos asesinados y les hubieran pagado para ello. De manera que esos fueron los únicos que al final fueron acusados. Con todo esto quiero decir que en la selección de modos de decidir de lo que pasa, que procede de un grupo, insisto, no estoy hablando de personas jurídicas, de un grupo, los criterios que se alcanzan a ver manejados en doctrina penal en los últimos años han ido por las siguientes direcciones. La primera, reinterpretar el concepto clásico de autor. El concepto clásico de autor está más o menos parecido en todos los códigos penales, ¿no? Y todos, no lo voy a repetir, lo doy por sabido. Reinterpretarlo, por lo tanto, para manejar de otra manera quién puede acceder a esa categoría. En segundo lugar, se han construido, que no son inventos, se han construido fórmulas jurídicas muy interesantes, como son, por ejemplo, la del actuar en nombre de otro, que ha salvado la atipicidad de conducta de muchas personas que, de otro modo, habrían cometido un delito y se habrían refugiado en que la acción realizada por voluntad del tipo era atípica para ellos. Otra línea que se ha explorado es la de admitir las cadenas de autores. Las cadenas de autores, de esa manera, en lugar de pensar uno tiene que ser el partícipe y todos los demás cómplices, y podemos decir que el autor es el que está más arriba o el que está más cerca, da lo mismo, pues vamos a hacer que sean cadenas de autores, con lo cual no habrá ninguna tentación de escudarse en que a mí me lo dijeron o yo no sé lo que hizo él, sino que todos pueden ser autores a la vez. Esas son algunas de las líneas a las que se suma también otras más complejas, como son revisar la idea tradicional sobre la inducción, ¿verdad? Bien, de esas diferentes líneas, ¿qué puedo decir en el poco tiempo? Que no me lo han dicho de un modo muy concreto cuánto tiempo tengo, pero como supongo que no tendré más que las 4 horas que ha tenido mi compañero de la derecha y lo que ha tenido Nicolás, supongo que tengo lo mismo, ¿verdad? No, por lo tanto, sin necesidad, lo que se llama la prevención general por transmisión cultural, ¿no? No me lo habéis dicho ya, pero ya sé hasta dónde puedo llegar. Pues bien, de esas diferentes líneas, creo que algunas merecen ser consideradas, ¿no? Claro, el actuar por otro, que es uno de los temas muy bien desarrollados por el profesor Riquer, por cierto, tiene también sus problemas, porque el actuar por otro, tal como ha sido interpretado por los tribunales españoles, y no solo españoles, sino de muchos sitios, parece que en cuanto que se declara que alguien actúa en nombre de otro, sea una persona jurídica o sea una persona física, bueno, lo que nació para vencer un obstáculo de legalidad, de tipicidad, se ha transformado en una presunción de control. Como él actúa por otro, él es el delegado de la empresa que está cometiendo la estafa de vender el mismo piso por tercera vez consecutiva a 3 personas distintas, vamos a decir que él actúa como si él fuera el propietario del piso y además que tiene el control. Y eso no está en la técnica del actuar por otro. Lo cual quiere decir que en la práctica lo que ha producido la regla del actuar por otro es un desplazamiento, vencer un problema de tipicidad a cambio de desplazar un problema de responsabilidad, que de él hacia atrás ya no hay nadie, porque se le dice no solamente ha actuado como si tuviera las condiciones que se exigen en el correspondiente tipo para ser autor, sino que además tenía el dominio del hecho, el dominio decisorio, y eso no estaba en el primer postulado. No digo que esté eso en la mentalidad de los que, con buen acierto, crearon una regla que tiene que estar en todos los códigos penales. No estaba en su mentalidad, pero ha sido una degeneración patológica del principio de la actuación por otro. Genera bolsa de impunidad. Otra de las líneas que se exploraban ha sido el de la autoría tras la autoría. La autoría tras la autoría, hay que decir que afortunadamente, después de un inicio en que tuvo bastante éxito, sobre todo tuvo bastante éxito en Europa del Este para juzgar a los dirigentes de los sistemas políticos que se llamaban del viejo bloque comunista, para poder condenar tanto
a los que torturaban en una comisaría como al ministro de Seguridad. Daba igual, puesto que todos estaban al servicio de un sistema y eran tan autores los miembros del gobierno como el último. Entonces, en aquella época, la fórmula de la autoría tras la autoría, pues dio unos resultados que permitieron operar, vamos a ver, en cierto modo, con una justicia material más o menos admisible, hasta que llegó precisamente en el país en que se hizo la primera aplicación, que fue en Alemania, y que fue para condenar a los dirigentes de la antigua República Democrática Alemana, fue la Corte Constitucional alemana la que dijo: basta, hasta aquí se puede llegar, más no se puede llegar. La idea de la autoría, detrás de la autoría, que la inventó en su momento Roxin, ¿en qué consistía? Bueno, que cuando muchas personas están al servicio de una misma idea, no hace falta que el que esté más arriba le diga al que está más abajo lo que hay que hacer, porque ya lo sabe, ya sabe lo que hay que hacer. Y como ya sabe lo que hay que hacer, realmente no tiene por qué explicitarse la orden para poderle generar una responsabilidad. Por lo tanto, ambos son autores sin necesidad de una comunicación ni de un programa. El programa es el mero hecho de estar al servicio de la causa. Claro, esto fue muy bien, en motivos políticos fue muy bien, pero luego transportado a la actividad empresarial, pues la cosa ya no estaba tan clara. No estaba tan clara y luego tropezaba con un problema común a muchas de las dogmáticas que estamos acostumbrados a conocer, que si observáis todas las dogmáticas de la intervención de personas son verticales. Todas, no hay dogmáticas horizontales. ¿Qué quiere decir esto? Siempre se cree que el que está encima no puede ser lo mismo que el que está abajo. Nunca. Y si van a ser lo mismo, es que tienen que estar en horizontal. No hay corresponsabilidad vertical. Bueno, eso es una idea del hecho, de lo que es el hecho criminal, una idea verticalista y no horizontalista, que puesto en un ejemplo muy sencillo se entenderá con facilidad, de un suceso que ocurrió en un tribunal español y que, no digo yo que el magistrado amigo mío que me preguntó sobre el tema le influyera yo no le influí, pero dictó una sentencia que me parecía la correcta, ¿no? O sea, que era muy sencillo. Se trataba de una discoteca en donde habían contratado a un gorila. Allí llamamos un gorila un tipo forzudo, violento, ¿verdad? El tal tipo forzudo, un muchacho de 18 años que estaba un poquito ebrio, nada, le rompió los dos brazos. Los dos brazos por varios sitios, los dos. El muchacho ha quedado con secuelas graves, ¿no? Y le rompió porque el tal portero de discoteca era un animal, prehistórico, una bestia. Y el dueño de la discoteca se defendió diciendo que cómo nadie puede pensar que él le había encargado partir los brazos a adolescentes. Él, que era además padre de familia, que él era incapaz de hacer daño a nadie. Y naturalmente le interrogaron entonces, considerando que era semianalfabeto el sujeto, cuál era la calidad profesional que le había hecho respetar el casting y ser elegido para desempeñar precisamente esa actuación. Y la sentencia dijo que había sido seleccionado un hombre de talante violento para que desplegara la violencia en cuanto que quisiera. Y los condenó como autores a los dos. Pero no por el autor tras del autor, sino porque el hecho de la agresión al muchacho se lo hacía compartir a los dos simultáneamente. O sea, no era un caso de inducción, porque si hubiera sido inducción, ahí habríamos enlazado con el último tema que no sé si me dará tiempo a tocar. Si hubiera sido acusado de inducción, la legalidad de la inducción se había puesto del lado del empresario. Pero claro, como la inducción ha de ser directa, eficaz, concreta, determinada, pues naturalmente tantas cosas no hizo. Era un programa. Claro, alguien dirá, bueno, pero con todo ese modo de razonar, ¿puede que se ponga en peligro el principio de legalidad? Puede que sí, o puede que tengamos que reconsiderar la inducción de otra manera, porque si no lo hiciéramos así, hay inducciones que en la cultura popular lo son para todos y que a lo mejor para un juececito, cuando digo juececito, que nadie se crea que estoy hablando peyorativamente de la función judicial, hasta ahí podíamos llegar, ni mucho más. Cuando digo un juecito me refiero a uno puntilloso, etcétera, 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 consideraría que Iago, el personaje del Otelo de Shakespeare, no tenía nada que ver en la muerte de Desdémona. Nada que ver, él no había hecho nada. Cuando para cualquier persona normal fue el causante de todo,
como bien dictamina el juez de Shakespeare en la novela, ¿no? Por lo tanto, en la obra de teatro, perdón. Quiero decir que la revisión de la inducción hace falta hacerla precisamente porque por la vía de que tantas cosas no hice, entonces no funciona nunca la posibilidad de imputar, aparte de que la conciencia plena de los sucesos, esos niveles que en dogmática se ponen tan claro, el inductor es un partícipe y el inducido es el autor. Bueno, cuando el inductor es un genio y el inducido es un pobre hombre, esas categorías se debilitan mutuamente y no pueden ser mantenidas con tanta facilidad. Bien, continuando, cuando creas que me he excedido, simplemente me apagas, me arrancas el cable y ya está. En los temas de las organizaciones criminales. En las organizaciones criminales, los legisladores europeos y no europeos han tenido siempre la misma tentación. La primera es, cuando se comete un delito en una organización criminal dedicada a determinados delitos, que son solo, hasta ahora, drogas, terrorismo y tráfico de seres humanos, responden todos, hagan hecho lo que hayan hecho, como si estaban solo por allá. Por lo tanto, se crea una especie de responsabilidad simultánea por la naturaleza del delito, no por estar juntos. Mientras que si esa organización criminal, por ejemplo, son todos los manteros que van juntos al mismo pueblo, los manteros de los que hablaba Nicolás, no les va a generar responsabilidad por ir en grupo, sino que, y ahí viene la otra alternativa, o se les deja sueltos, que cada uno responda, o bien lo que se hace usualmente es que se dice que cuando un delito se cometa en el marco de una organización, la pena será mayor. Bueno, esa manera de tratar la pertenencia al grupo como determinante de mayor pena, sin que sea, insisto, los delitos de drogas, trata de personas o terrorismo, ¿en qué se apoya? ¿En qué se apoya? Porque la barbaridad se ha llegado a tal extremo que alguna legislación penal europea establece el comiso de bienes procedentes del crimen ampliado para todos aquellos bienes que no pueda demostrar el sujeto de dónde sacó dinero para comprarlos, solo si es un sujeto acusado de un delito cometido en el marco de una organización criminal. Pero si, por ejemplo, es un fantástico ladrón de obras de arte que ha actuado siempre solo, para ese no. Por lo tanto, la idea de que la pertenencia a la organización debe de generar una responsabilidad penal superior, y si es el jefe de ella, también, pero si ha cometido algún delito él, no si ha cometido un delito el otro, pues entiendo, a mi modo de ver, que no tiene ningún tipo de sentido. Y entro en un último tema, lo prometo, que es el de los delitos cometidos en actividades empresariales, prescindiendo de que haya o no haya responsabilidad de persona jurídica. Eso no tiene nada que ver, sino ¿qué clase de responsabilidad tienen en las empresas los de arriba respecto a lo que hacen los de abajo? ¿Qué clase de responsabilidad tienen los empresarios, los consejeros de administración de una sociedad, por ejemplo, que se dedicó a arrojar mercurio en un río envenenando el agua? Bien, hay quien sostiene que la solución es muy clara. El que tira el mercurio, autor. El que le lleva hasta allí, autor. Y los de arriba, ¿qué son? Autores también. ¿Y cómo se razona para decir que son autores también? Se dice, muy sencillo, porque en todo grupo organizado los que mandan tienen un deber de vigilancia sobre los que obedecen. Bien, eso es verdad, pero eso es el fundamento de la culpa invigilando. Por lo tanto, eso es el fundamento de la responsabilidad civil patrimonial, pero no de la responsabilidad penal. Pues bien, hay quien sostiene que ope legis, todos los que mandan en una sociedad son autores en comisión por omisión de lo que hagan sus subordinados porque tienen un deber de garante que impide o que les lleva a deber que impedir que ellos puedan cometer un delito. Naturalmente, afirmar en ninguna materia que existe algo ope legis es un dislate. Como se va a decir que hay una posición de garante y ese es el contenido. La posición de garante del miembro del Consejo de Administración es evitar que cometa crímenes el empleado. ¿Dónde está eso? De manera, el dueño de unos grandes almacenes de ropa tiene el deber de impedir que un empleado no se meta en el vestidor donde una señora está probándose y cometa un abuso sexual. Y, por lo tanto, es autor mediato del abuso sexual. Esa sería la conclusión, siguiendo por esa línea que defienden egregios colegas
colegas míos, cuyo nombre no diré, salvo que me lo pregunten después, en privado. Bien, pues bien, esa es una cosa que no se puede sostener y se sostiene. Y del mismo modo, hay otra tesis que también debe de ser cuidadosamente revisada. Hay una tendencia aceptada por muchos jueces a que en la práctica penal lo mejor es ejercer la acción penal siempre contra lo que llaman por el sistema piramidal, contra el que esté más arriba y que éste vaya descargando responsabilidad hacia abajo. Claro, esa es una técnica que se ha practicado y se sigue practicando, se considera lo normal y no me parece tampoco que sea algo apoyado en la justicia ni en el sentido común, porque apuntar a la cúspide por ser cúspide puede tener sentido, pues bueno, en determinadas situaciones, pero no siempre. Entre otras muchas razones porque los sistemas de sociología industrial, de sociología empresarial, demuestran que el nivel de conocimiento de los pisos organizativos es muy bajo. Y, por ejemplo, ha quedado patente en España en problemas de lavado de dinero que se pueden realizar actividades de lavado de dinero en pequeñas oficinas bancarias sin que el piso de encima de la organización de esa banca tenga la menor idea. Por lo tanto, dar por sentado que existe un conocimiento desde arriba hacia abajo es algo que no se puede hacer, pero tampoco se puede caer en lo contrario, es decir, en que no existe ningún conocimiento. ¿Cuál puede ser el punto medio? Posiblemente sería implementar de un modo adecuado la teoría del aumento progresivo del riesgo, es decir, que responde todo aquel que en la hora de su intervención recibió una información y que por lo que hizo o por lo que no hizo, el paso siguiente ya estaba más cerca de permitir que eso se produjera. ¿Eso es fácil? Eso no es fácil, pero es algo más que los sistemas objetivistas que confunden las técnicas de declaración de la responsabilidad penal de sujetos que dirigen con las de declaración de responsabilidad patrimonial de la empresa que dirigen. Voy a terminar con solamente la mención a la que quería llegar, a la necesidad de revisar, en primer lugar, la inducción y, en segundo lugar, la autoría inmediata. Siempre en la idea de que el concepto de hecho delictivo debe de ser ampliado en el tiempo y en el espacio, para dar lugar a que sea, en lugar de una sillita en la que cabe uno, que sea como un sofá en que se pueden sentar 10 o 12 a la vez, aunque no todos se sienten por el mismo motivo. Termino porque es que realmente les iba a molestar. Gracias.